Medidas y antropometría, clase número 1 del curso de biofísica. Ahí tenemos el contenido que vamos a considerar en esta clase, que está asociado a lo que es mediciones, ergonomía, antropometría, instrumentos y aplicaciones. ¿Qué es la biofísica? Es el puente entre la biología y la física, considerando todas las leyes que son usadas como base. La biofísica estudia la vida en todos sus niveles, desde cosas muy pequeñas como los átomos, moléculas, hasta las células, organismos y el ambiente que los rodea. ¿Ok? Entonces, en el curso vamos a ver cada uno de estos sistemas desde varios puntos de vista, la biomecánica, la termodinámica, etcétera. Es importante considerar aquí posicionamiento. Vamos a centrarnos en lo que es ergonomía, aún más ahora que hemos aumentado la carga tanto en la parte de educación como laboral de forma, digamos, virtual y estamos usando cada vez más los aparatos electrónicos, ¿no? Y una mala posición puede conllevar esto a problemas de salud a futuro. ¿Cuáles serán las posturas correctas? Obviamente que va a depender de varios factores y justamente aquí está asociado de la forma correcta como las personas tienen que sentarse, hay una angulación correcta, hay una altura, etcétera. Y la forma también de la posición del cuerpo al levantar pesos, digamos, ¿no? Y la postura, miren aquí cómo está la postura encorvada, ¿no? Y obviamente que sus consecuencias pues conlleva problemas de salud. Entonces, todo esto, esas consecuencias puede llevar a problemas musculares, problemas de estrés, etcétera. ¿Cuánto será el peso que deben levantar los varones y las mujeres, digamos, desde el piso? Pues según el Ministerio de Trabajo, los varones es de 25 kilogramos y las mujeres de 12,5 kilogramos. Claro que las personas que están entrenadas en situaciones aisladas es alrededor de 40 kilogramos. Si esto se lleva en los hombros, pues esto va a pasar de 25 a 50, de 12,5 a 20 kilogramos, según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en los trabajadores estibadores, por ejemplo, ¿no? Que ellos a veces sobrepasan ese peso. Si vemos aquí, por ejemplo, la persona está cargando de una forma inapropiada el saco de harina. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? Pues el uso de la robótica, como estamos viendo aquí, ya con cargas pesadas, mucho más práctico, digamos así, y que pueda evitar problemas de salud a los hombres. Mediciones. Pues antiguamente no se tenían los sistemas con los cuales hoy trabajamos. Antes se trabajaban con algunas muestras, como vemos aquí, ¿no? Digamos, partes del cuerpo, como son el codo, aquí vemos el codo, aquí era por ejemplo, aquí era el codo del rey, ¿no? También llamado el pie de rey, pie, pulgada, yardas, brazas, dedo, y estos eran los primeros símbolos, ¿no? Pasaron los años y se necesitaba implementar pues algún patrón procedente de la naturaleza. Es así que se instaura el metro. El metro es la 10 millonésima parte del cuadrante de meridiano terrestre, es decir, es la distancia entre Dunkerque y Barcelona. La medida que se encontró fue esta, ¿no? Asociados al pie de rey de ese momento, 11 líneas, etcétera. Entonces se había instaurado el metro. Justamente, ¿quién instaura el metro? Él instaura Napoleón el 10 de diciembre de 1799. Él dijo, su lema fue, había nacido el metro y el sistema métrico decimal, ¿no? Dijo, para todos los pueblos, para todos los tiempos. ¿Cuáles son los requisitos? Estos patrones tenían que ser inalterables. El metro es, digamos, no se ha ido alterando a lo largo de la historia. Es universal. Todos usamos y sabemos a qué se refiere con el metro. Ha de ser de fácil reproducir y fácil y de ser reproducibles por todos, ¿no? Entonces tenemos de igual manera, así como el metro, tenemos el patrón en 1884 dado el llamado kilogramo. Algo importantísimo, ¿no? Que se tiene que considerar. Siempre tenemos que escribir de forma correcta, usando la magnitud, que es todo aquello que podamos medir y expresar su valor con un número. La cantidad es la asignación numérica. La unidad es la cantidad estandarizada. Entonces lo correcto es 5 centímetros. Si ustedes van a escribir en el resultado solo 5, el problema o el ejercicio no va a ser considerado. Tienen que escribirlo de forma correcta. Los sistemas de medida.
Se nació en 1800 el sistema métrico decimal, se había instaurado el metro, el kilogramo. Luego se comenzó en 1832 el sistema sexagesimal de unidades. Ya teníamos longitud, masa, tiempo, aceleración, etc. El sistema natural es una forma de poder simplificar algunas ecuaciones físicas para poder eliminar algunas constantes, como por ejemplo la velocidad de la luz, la constante de gravitación universal, etc. ¿Ok? Y el que usamos en la actualidad, instaurado en 1960, es el Sistema Internacional de Unidades. Todo lo que está en verde es el Sistema Internacional de Unidades. Los otros países como Birmania, Liberia y Estados Unidos, pues usaban el sistema, o usan, perdón, el sistema anglosajón. Lo usan desde 1974. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si nosotros vamos a enviar un artículo, por ejemplo, a Estados Unidos, a uno de esos lugares, pues lo tenemos que escribir en el sistema anglosajón, porque si no, simplemente nos van a rechazar el artículo porque está en un sistema inadecuado. ¿Ok? Es importante que se manejen ya los múltiplos y submúltiplos. Siempre vamos a trabajar, por ejemplo, hoy trabajamos mucho con las nanopartículas, ¿no? Aquí está nano, y a tener en cuenta, por ejemplo, las mediciones de las membranas celulares se dan en nanómetros. ¿Ok? Tipos de medidas. Hay medidas directas, porque estas vamos a hacerlas usando instrumentos de medida, una regla, una balanza, etc. Pero también podemos usar medidas indirectas, por ejemplo, la proyección de este edificio, en este caso, por ejemplo, es de un faro, ¿no? Entonces, simplemente consideramos la sombra o la proporcionalidad con otro objeto, como puede ser el hombre, y de forma geométrica poder hacer el cálculo. Es una medida indirecta. Tipos de errores. Existen dos tipos de errores, sistemáticos y aleatorios. Sistemático porque siempre falla. Es constantemente está fallando de forma periódica algún tipo de instrumento. Por ejemplo, podemos tener la pantalla y constantemente falla. Aleatorio porque la falla no es de forma regular, ¿ok? Es de forma probabilística. A veces falla, a veces no falla, ¿ok? ¿Cómo podemos calcular, digamos, cuantificar los errores? Existe el error absoluto, que simplemente es la diferencia entre el valor real y el valor efectuado. Yo mido de largo de mi celular, el valor real puede ser 17 centímetros, luego vengo, mido con una regla y, por ejemplo, mido 16,5 centímetros, ¿no? Entonces, es la diferencia. La diferencia de estos dos valores me va a dar en centímetros, es decir, el error absoluto se mantiene en la unidad. En cambio, el error relativo es en porcentaje, es lo que yo he calculado aquí, que es el error absoluto, entre el valor real, digamos acá es centímetros, aquí es centímetros, se anulan, multiplico por 100 y el valor aquí se va a dar en porcentaje. Recuerden que el error relativo nunca va a ser negativo porque tiene aquí un valor absoluto. Estas barras son valor absoluto, así que siempre va a ser positivo. ¿Ok? Ergonomía. Si nosotros observamos aquí en el video, miren, antes se necesitaba todos estos, digamos, instrumentos para poder hacer algún cálculo, leer el periódico. Han pasado los años y cada vez todo esto se está minimizando a un simple, por ejemplo, una tablet, una PC o un celular, ¿no? Entonces, la ergonomía justamente se encarga del estudio del diseño y adaptación del lugar de trabajo, ¿no? De la persona, es decir, es el nexo entre el hombre, el medio laboral y la organización, con el fin de evitar problemas de salud y también aumentar la eficiencia y confort en el trabajo. Existen dos corrientes de la ergonomía, la americana anglosajona y la europea francesa. La americana anglosajona, simplemente ellos se van a centrar en adaptar la máquina al hombre. Digamos que ellos les dan mucho más énfasis al carácter normativo por encima de, digamos, del aspecto psicológico. Ellos se encargan más, digamos, se preocupan mucho más por los daños de salud a la persona, pero desde un punto de vista normativo, de equipos adaptados al hombre. En cambio, la corriente europea francesa le da mucho énfasis a la actividad humana. Es decir, se va a preocupar de si el ambiente está en una temperatura adecuada, si la carga de trabajo es mucha, las horas de trabajo. Es decir, aquí se preocupa por la persona.
Van a transformar las condiciones laborales desde un punto de vista técnico, organizacional, humano, por eso dice la parte psicológica, a la persona. Digamos que la europea es mucho más completa que la americana anglosajona. Entonces, la ergonomía física va a depender mucho de las características anatómicas, es decir, la postura de trabajo, movimientos repetitivos. No podemos colocar, por ejemplo, una mesa muy alta, siendo que la persona puede ser baja, ¿no? Y esto le va a dificultar bastante porque va a estar horas ahí en el trabajo. La manipulación de los objetos, diseño y disposición, disposición de puestos de trabajo, seguridad, salud, etcétera. La ergonomía cognitiva, esto hemos visto que, por ejemplo, lo considera mucho la ergonomía europea, ¿no? Aquí está asociado a la carga mental, a la toma de decisiones. Nadie quiere trabajar pues con mucha carga de trabajo, en un ambiente muy ajustado, con mucha calor, ¿no? Etcétera. Entonces, la ergonomía cognitiva justamente se encarga del efecto de las interacciones entre las personas y los demás componentes del sistema. Si está todo organizado, la persona va a trabajar bien, pero si está todo desordenado, pues va a alterar, ¿no?, el estado de la persona. La ergonomía organizacional. Aquí es un enfoque más sociotécnico. Maneja la parte tecnológica, el personal y el trabajo. Aquí es importante la comunicación entre la persona, el concepto de trabajo, los horarios de trabajo. Por ejemplo, la ergonomía europea, ellos respetan mucho sus horarios, los fines de semana no se dedican. Bueno, hay casos excepcionales, pero por lo general ellos son mucho más enfáticos en tener calidad de vida, ¿no? Gestión de los recursos, trabajos en equipo, es decir, la organizacional, como su mismo nombre lo dice, o da énfasis a la organización, cultura organizacional, todo lo que tenga que ver con gestión de calidad. Ergonomía ambiental, factores ambientales que afectan el confort laboral, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante la temperatura, es importante la iluminación, por ejemplo, ¿no? La iluminación que tiene que ser de preferencia la iluminación natural, ¿no? Las vibraciones, radiaciones, ruidos, luego más adelante vamos a ver ya la parte de ruido, ¿no? Cuando tenga que ver con las ondas. La ergonomía geométrica, ¿no? Las medidas adecuadas de la persona que está asociado, por ejemplo, a horas de trabajo, ¿no? Las angulaciones hacia la pantalla, las alturas, el ancho, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si la persona está en una mala posición, simplemente va a comenzar a tener problemas de salud, ¿no? Entonces hay que hacer todo de forma óptima, ¿no? Con una altura de plano de trabajo, los espacios entre las piernas, hasta espacio entre las personas, ¿no? Ergonomía geométrica también está asociado a la parte visual, ¿no? El campo geométrico. Aquí está, miren, tanto el campo geométrico en forma vertical como el campo visual, ¿no? Geométrico o visual, ¿no? Aquí miren, el campo visual, ¿no? Nadie quiere estar pues aquí con poca iluminación o con muchas cosas que puedan limitar a este campo visual. Antropometría. Antropometría está asociado a características y medidas del cuerpo. Justamente fue este señor, miren, el nombre de Vitruvio, estudiado por Leonardo da Vinci. ¿Qué hizo él? Comenzó a trabajar con proporciones. 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, etcétera. Es decir, comenzó a trabajar con cadáveres y a encontrar las proporciones, ¿no? Aquí está, miren, como hemos dicho, 6 palmas hacen un codo, el cuerpo, miren, ve, la brasa hace todo el cuerpo, etcétera, ¿ok? La antropometría estudia al hombre, ¿no?, las características físicas del cuerpo humano y hace las mediciones en longitudes, anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad, y lo hace en forma estática y en forma dinámica. Estática, como su nombre dice, porque la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí van a medir el esqueleto en diferentes puntos anatómicos. En cambio aquí, dinámica funcional, trabaja con el cuerpo en movimiento, ¿no? Todo lo que es centro de gravedad, la línea de gravedad, etcétera. Es importantísimo trabajar las variables antropométricas porque esto nos va a definir cada uno de los parámetros, alturas, distancias, angulaciones, etcétera, que van a ayudar a evaluar y a optimizar los lugares de estudio, de trabajo, etcétera.
Instrumentos, pues justamente los instrumentos nos ayudan para las mediciones cuantitativas. Pueden ser tallímetros, básculas, antropómetros, paquímetros, cinta métrica. Lo importante aquí es saber el funcionamiento, las lecturas mínimas, para poder medir y calcular los errores, ¿no? Las aplicaciones de lo que estamos viendo. Por ejemplo, este es un trabajo publicado por los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Medicina durante la pandemia, que fue cambios en ergonomía en tiempos del COVID-19 en estudiantes de la Universidad peruanos, ¿no? Se hizo la aplicación de instrumentos en cuanto al confort, cambios, distancias, etcétera, ¿no? Luego, este es otro trabajo publicado por los alumnos, que es el uso de las mascarillas faciales y frecuencia cardíaca en adultos entre 18 y 60 años, porque ya se había cambiado algo adicionaba y cómo eso podía afectar sobre todo a las personas adultos mayores, ¿no? Bueno, adultos y adultos mayores, ¿no? Otro trabajo fue el estrés, ansiedad y dietas alcalinas o ácidos en estudiantes universitarios. O sea, cómo influye también la alimentación, cómo cambió la alimentación durante el COVID. Claro, la falta de ejercicios también hace la diferencia. De igual manera, las evaluaciones ergonómicas en carpetas universitarias. Vamos a ver aquí, hay carpetas de diferentes tamaños, en diferentes materiales, con diferentes características. Los alumnos hicieron evaluaciones de cuáles serían los más confortables y esto está conllevado con el desempeño académico de los alumnos. Otro trabajo hecho por los alumnos, lesiones y dolores corporales. Por ejemplo, aquí se pesaron las mochilas de los estudiantes para saber si estaban dentro de la reglamentación. En este caso, a estudiantes escolares en colegio y universitarios. Entonces, aquí diferentes tipos de trabajos que los alumnos han publicado en el periodo de 2022. Y con esto terminamos esta primera clase de antropología.